Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo voy a analizar técnicamente, profesionalmente, dando datos, dando información sobre dónde está Doge, de dónde viene y sobre todo, que es lo que más nos interesa a todos, dónde puede estar en un futuro no muy lejano, ya os lo anticipo. Así que, empezamos. Bien, antes de nada me gustaría daros las gracias a todos y a todas, cada vez somos más, cada vez hay más gente viendo los vídeos. Yo al final intento aportar mi experiencia a lo largo de todos estos años, operando en criptomonedas, en acciones, en Forex, por lo tanto me alegra de que os guste el contenido. Luego me gustaría pedirte que te quedes hasta el final. Voy a hacer un análisis completo sobre por qué creo que Doge va a llegar a 1, pero porque creo que también más pronto que tarde va a acabar explotando hacia abajo. Si tienes a alguien que haya invertido en Doge, si tú has invertido en Doge, lo que sea, quédate porque seguro que te interesa lo que tengo que decirte. Mira este gráfico porque parece que no, pero dice muchas más cosas de las que aparenta. Ahora lo desarrollaremos un poco mejor, pero antes me veo en la obligación de informaros, de daros mi punto de vista. Al final, cuando tú vas a invertir en un activo, ya sea un índice, ya sea una materia prima, sea lo que sea, hay una historia detrás, hay un contexto, hay un valor real. Aunque no sea inversión, tú cuando vas a hacer un trade, aunque sea a corto plazo, detrás de ese trade, detrás de esa operación de compra y venta rápida, hay una historia, hay un valor, hay un activo, hay algo que aporta algo a la sociedad, sea lo que sea. En este caso estamos hablando de un activo como Dogecoin, que es una criptomoneda que no aporta nada, es un meme, por lo tanto, es un meme real además. Por lo tanto, bajo ningún concepto recomiendo ni operar a corto plazo, ni invertir, ni hacer nada. Dicho esto, vamos a empezar. Primero empezaremos con un tweet para ponernos un poco en contexto en cómo está Doge y en lo que no vemos a simple vista en el gráfico. Tenemos aquí coinmetrics.io, nos lo dijo ya hace bastante tiempo, como veis es del 16 de febrero, pero vamos a analizar lo que pone. Dice que las 100 direcciones más importantes de Dogecoin mantienen el 68,1% del suministro total. En cambio, las 100 más grandes de Bitcoin mantienen solo el 13,7%. Aquí tenemos la gráfica de Dogecoin y abajo la de Bitcoin. Aparte del dato, que ya es preocupante en sí, vemos que la gráfica de Dogecoin es alcista, por lo tanto, esas 100 direcciones cada vez mantienen más Dogecoin. En cambio, la de Bitcoin es bajista, por lo tanto, cada vez vemos que el Bitcoin es un activo más repartido, más aceptado y del que disfrutamos más personas. Aparte de esto, hay otro punto que creo que es algo más preocupante aún de lo que dice este. Fijaos, el 1%, el top 1% de Dogecoin tiene el 94,2%, aquí lo veis, del total del suministro. Anteriormente hemos visto las 100 mayores direcciones, pero claro, esas 100 mayores direcciones igual mantienen un 0,3% de Dogecoin total. Pero aquí, en cambio, vemos que el 1% mantiene un 94 y pico por ciento. Esto es más preocupante aún porque lo que nos están diciendo estas dos gráficas es que la gente que está entrando ahora, la gente que está comprando ahora, lo único que está haciendo es meter dinero al bolsillo de los peces gordos, por así decirlo, que son pocos, porque como veis aquí, solo el 1% tiene el 94, y pico por ciento de Dogecoin. Entonces tú, que estás comprando ahora, tu vecino, tu vecina, tu novio, tu novia, lo único que está haciendo es meter dinero al bolsillo de otra persona que, pues una de ellas será Mark Cuban, la cual si mañana se levanta y le apetece pagarse un viaje donde sea o le apetece liquidar Doge porque entiende que, por lo que sea, no tiene que tener un motivo, se pone a vender Doge y el precio va a caer como un peso muerto. Realmente es así porque nos lo muestran los datos. Por lo tanto, ya es un punto bastante negativo a tener en cuenta. Vamos a pasar ahora a otra visión un poco más técnica, el análisis técnico de Dogecoin.
¿Qué análisis técnico se puede hacer aquí? Ya os anticipo que ninguno. Es decir, esto es una burbuja, no lo llamaría ni burbuja. Yo creo que tiene que inventarse otro término para catalogar lo que pasa con Dogecoin. Pero, por ejemplo, gráfico mensual o directamente el semanal. Escala logarítmica. ¿Qué pasa si quitamos la escala logarítmica? Fijaros, esto no... Bueno, no es serio, esto no es un análisis técnico que se pueda realizar en base al precio. Tú cuando analizas el precio lo que buscas son patrones, son repeticiones de algo que, como son cíclicas, las puedes predecir. Buscas resistencias, buscas soportes, buscas zonas donde la gente liquide y puedas tú sacar una ventaja respecto a los demás. Aquí, por ejemplo, sí que es cierto que teníamos una diagonal bastante importante, Dogecoin, cuando, hace poco, como vemos aquí, en febrero, pues rechaza esa zona, era posible, era de esperar, era una diagonal importante, luego se desata la locura absoluta y está a 0,60. Entonces, vamos a olvidarnos del análisis técnico, estaremos de acuerdo que no hay ningún análisis técnico que pueda realizarse aquí y cualquier análisis técnico que se haga va a ser pobre. ¿Por qué? Porque faltan datos. Da igual que nos pongamos a buscar en gráfico diario impulsos, correcciones, da igual que tiremos diagonales, da igual que pongamos medias móviles, podéis poner MACDs, RSIs, bandas de Bollinger, podéis poner lo que queráis, pero en este caso no hay nada que nos pueda indicar qué puede hacer el precio. Básicamente porque aquí ha entrado un factor que es lo que mueve el mercado, que es la psicología humana. Al final, lo que está moviendo aquí el precio, como en cualquier mercado, es la psicología. Y hemos entrado en una fase de sobreexcitación. Gente que no tiene ni idea de criptomonedas está metiendo dinero en Dogecoin sin ni siquiera saber lo que es una criptomoneda o lo que hay detrás de cada criptomoneda. Por lo tanto, vamos a olvidarnos del análisis técnico y vamos a pasar a un gráfico, el que hemos visto al principio, que es bastante más interesante y nos da bastante más información. Aquí tenemos el gráfico de Dogecoin contra Bitcoin en velas rojas y blancas, y debajo tenemos en gráfico lineal la dominancia de las altcoins en el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el gráfico sube es que las altcoins aumentan su capitalización. ¿Por qué? Pues porque hay más gente comprando altcoins. Cuando el gráfico baja es que las altcoins disminuyen su capitalización. ¿Por qué? Pues porque la gente retira o porque la gente directamente lo quita y lo pone en Bitcoin. Entonces, arriba, con el gráfico de Dogecoin, ¿qué vemos? Vemos que Dogecoin ha tenido 1, 2, 3, 4, 5 y estamos ahora en el sexto pico de volatilidad importante. Vamos a analizar un poco lo que pasa cada vez que se da un pico de estos. Septiembre del 2014, Dogecoin sube un 450%. Este pico de aquí, diréis, es que esto es un pico, sí, pero es que solo es del 150%, por lo tanto no lo voy a tener en cuenta. Entonces, cada vez que Dogecoin ha hecho un pico importante de mercado, lógicamente en todas las ocasiones ha sido acompañado de un ciclo alcista, de un ciclo fuerte de las altcoins, ya sea altcoin season o sea lo que sea. Fijaros lo que pasa posteriormente. Este es el caso menos claro, pero en las demás, pico de Dogecoin. Alt season, lo más alcista posible, hace un poco de movimiento y para abajo. Pico de Dogecoin. Sigue un poco las demás altcoins subiendo. Si os fijáis, después del pico, lógicamente, el precio de Dogecoin baja y las demás altcoins siguen un poco más y ¡pam! Para abajo. Aquí lo mismo. Pico de Dogecoin. En este caso, las altcoins directamente para abajo. Pico de Dogecoin. Sigue un poquito más y para abajo. Ahora mismo estamos en un nuevo pico de Dogecoin, lógicamente apoyado pues por todas las altcoins. ¿Esto quiere decir que va a caer hoy, que va a caer mañana, que se ha acabado el ciclo de las altcoins? No y no. Es decir, considero que Dogecoin
va a llegar a 1, básicamente porque estamos en un punto de locura absoluta, el ser humano es así, es egoísta, es irracional, es emocional y ahora mismo Dogecoin es lo mejor del mundo. Por lo tanto, tiene más tirón. Llevamos viendo vídeos de Dogecoin, de más youtubers, de bloggers, de gente que escribe en foros diciendo que no vale nada, que se va a hundir, no sé qué, desde que está a 0,10. Desde que estábamos por esta zona de aquí, más o menos, llevamos diciendo, bueno, yo personalmente llevo viendo vídeos de Dogecoin de lo mismo. Claro, si hacemos un cálculo, vemos que desde allí ha subido casi un 5.500%. Por lo tanto, este vídeo no es diferente a los demás, sí que en el modo de análisis, pero no en cuanto al discurso. El discurso es el mismo. Dogecoin va a acabar cayendo, eso está clarísimo. ¿Qué pasa? Que yo personalmente considero que antes de caer tocará 1 o antes de hundirse completamente tocará 1. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho, por la irracionalidad del ser humano, porque llevamos con este discurso ya mucho tiempo, porque el volumen es el mayor de toda la historia de Dogecoin y porque estamos en un ciclo alcista de las criptomonedas, de las altcoins, perdonad. Entonces, según lo que hemos visto las últimas 7 u 8 veces, lo que pasará es que Dogecoin, pues seguramente podrá llegar un poco más arriba. No estamos ahora en el pico. O sea, ¿podemos estar ahora? Sí, pero ya lo estábamos desde finales de marzo. Por lo tanto, no hay nada distinto, solo que estamos más arriba. Yo creo que seguirá hasta 1, posiblemente, que posteriormente se hundirá. Esta vez más fuerte que antes por varios motivos. Primero, porque hay mucha más burbuja que antes y segundo, porque como hemos visto en el tweet, cada vez las cuentas grandes tienen más porcentaje. Por lo tanto, a lo que vendan pocas, Dogecoin ya caerá. Posteriormente de que Dogecoin caiga, seguramente, ya digo, con más fuerza, más agresivo que las anteriores ocasiones, las criptomonedas, las altcoins, seguirán un poco más con su ciclo alcista y seguramente lo terminarán. Aquí, según lo que podemos leer de la historia relacionando Dogecoin con altcoins, es que el Dogecoin es un indicador avanzado de cuándo se puede terminar el ciclo de las altcoins. Por lo tanto, si todo sigue como ha pasado hasta ahora, Dogecoin seguirá subiendo un poco más, a no ser que este sea el máximo de este pico. Lo dudo porque, bueno, mañana, ya sabéis, Elon Musk va al programa en fin. No sé exactamente cómo puede el precio reaccionar a ello. Yo, si tuviera que apostar, apostaría con que seguirá subiendo hasta 1, que este no es el pico, ni mucho menos. Ya todo lo que ha subido, ya subir desde aquí. Hemos subido un 5.500% desde que todo el mundo dice que Dogecoin está acabado. Pues desde el momento actual hasta 1 es solo un 75%. Por lo tanto, el timing será ese. Dogecoin subirá un poco más, tocará lo que tenga que tocar, caerá. Posteriormente, las altcoins seguirán con su ciclo alcista hasta que se termine, como siempre, ese ciclo alcista y veremos cómo evoluciona. Si se enlaza con otro, si se forma una tendencia bajista, sea lo que sea. Como siempre, recordar que todos los mercados son cíclicos, pero es que en este en sí intervienen no solo las altcoins, sino que Bitcoin, podríamos meter a Ethereum también como un elemento extra. Por lo tanto, nada, es suficiente por hoy. Espero que os haya gustado, que os haya podido servir. Repito, no recomiendo bajo ningún concepto invertir en Dogecoin. Tenemos los motivos, los he ido desarrollando durante todo el vídeo. Es demasiado arriesgado, es innecesario incluso, la euforia es demasiada. Ya no lo hubiera recomendado cuando, por ejemplo, el precio estaba por esta zona de aquí. Al final, el análisis fundamental es el mismo ahora que antes, es un meme. O sea, no hay nada que indique que ha cambiado algo. El meme es el mismo, no ha cambiado nada. Por lo tanto, aquí yo ya no hubiera recomendado, pero es que dentro de la euforia es el último momento en el que tú quieres comprar, hazme caso. Por lo tanto, lo voy a dejar aquí. Si os ha gustado, compartidlo con amigos, con amigas, con la familia y suscribiros. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!